Vamos a ver el tema de estados de agregación. Dentro de este tema vamos a estudiar a los dos primeros estados de agregación, sólido líquido y parte del estado gaseoso también. El siguiente tema, el siguiente capítulo ya se va a ver más a fondo el tema de estado gaseoso, donde podrán ver algunas ecuaciones, ¿no?, que se cumplen para los gases ideales y por ende qué es un gas ideal. Muy bien, vamos a ver por aquí. Chicos, existen, como ya saben, tres estados de agregación, dentro de los cuales son sólido, líquido, gaseoso. Estos dos primeros, sólido, líquido, donde se presentan o donde hay presencia de las fuerzas intermoleculares intensas de atracción, ¿no?, son los estados condensados. Vamos a comenzar describiendo las propiedades características generales de este estado sólido y luego las propiedades y características del estado líquido. Comenzamos. Lo que ya sabemos, en el estado sólido son más intensas las fuerzas de atracción, hay fuerzas de repulsión, pero son relativamente bajas, ¿no? Poseen por ello forma y volumen definidos. El movimiento de sus partículas es vibracional, rotacional, pero no hay un cambio de posición de estas partículas, ¿no? Mantienen su posición fija, pero hay un movimiento de vibración, de rotación respecto a los átomos o iones o moléculas que lo conforman. Generalmente un sólido es más denso que un líquido y un líquido es más denso que un gas, de forma general. Aparte de ello, al ser cuerpos rígidos por presentar forma y volumen definido, no son considerados fluidos, carecen de fluidez. Son incompresibles y eso se debe a que sus partículas se encuentran muy juntas unas a otras. Y es importante conocer este último punto. Se clasifican, dice, como sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos son sólidos que tienen 100% de pureza. Vamos a ver cuatro tipos de estos sólidos cristalinos. ¿Por qué son denominados así? Porque sus partículas presentan un orden regular, ¿sí? Una disposición espacial con un orden regular en su estructura interna. Un sólido amorfo, en cambio, no. Un sólido amorfo generalmente es una mezcla de sólidos donde no hay un orden regular, sino más bien irregular de sus partículas, parte de su estructura interna, ¿no? Vamos a comenzar con los sólidos cristalinos. ¿Y cuáles son estas características? Sus partículas, o sea, sus unidades estructurales, que pueden ser átomos, iones, moléculas, cohesionadas por diferentes fuerzas de enlace químico o diferentes fuerzas intermoleculares. O sea, los sólidos cristalinos pueden estar conformados por átomos unidos de manera covalente, pueden estar estructurados por iones unidos por enlace iónico, o pueden estar estructurados por moléculas unidos por fuerzas intermoleculares, dipolo-dipolo, London o puente hidrógeno. Importante saber que un sólido cristalino, chicos, tiene punto de fusión definido.
Sí, un punto de fusión definido. Al ser cristalino, al ser puro, su punto de fusión es exacto. O sea, si hablamos, por ejemplo, del agua, el agua cuando es sólida, es hielo, ¿no? Y el hielo para que fusione, pase a ser agua líquida, empieza a ser agua líquida y empieza a fusionarse a una temperatura de 0 °C, ¿no? Y a esa temperatura se va a mantener hasta que el cubito de hielo o todo el cubito de hielo se derrita, o sea, pase a estado líquido. ¿Correcto, chicos? Por ejemplo, aquí, para el hielo, su temperatura de fusión es 0 °C. Para una sal, que es un compuesto iónico, sólido también, eh, su temperatura de fusión ya es más alta, ¿no? Pero es fija también, tiene un valor fijo, 801 °C. En cambio, si se trata de un sólido amorfo, un caso muy conocido, el vidrio no tiene un punto de fusión definido, sino más bien variable. Si nosotros googleamos, colocamos temperatura de fusión del vidrio, no te va a salir un valor, sino te va a salir un intervalo, un rango entre una temperatura mínima y máxima del cual va a presentarse la fusión. Entonces, no es definido, es variable. Y eso se debe justamente al orden que presentan sus partículas. En el cristalino, un orden regular, y en el amorfo, un orden irregular. Muy bien, la siguiente característica es que estos sólidos cristalinos presentan anisotropía. ¿Sí? Anisotropía. ¿Qué es esta propiedad? Chicos, te dice aquí claramente, lo he colocado, que si nosotros evaluamos una de sus propiedades, tanto físicas o mecánicas, van a depender de la dirección en que se midan o evalúen. Y eso se debe justamente a este orden de las partículas de estos sólidos. Hablemos del grafito, ¿sí? El grafito, como ya sabemos, conduce la corriente eléctrica. Los átomos de carbono en el grafito están enlazados de manera covalente, formando hexágonos, de manera hexagonal, en planos hexagonales. Entonces, de esta forma, ¿no? Y muchos planos hexagonales, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, si yo mido la conductividad eléctrica en una dirección y mido la conductividad eléctrica en otra dirección, esta propiedad va a tener un valor distinto, propiedad mecánica, física, va a tener un valor distinto. Y eso se debe a que por aquí estoy midiendo la conductividad eléctrica frente a los planos hexagonales. En cambio aquí estoy midiendo la conductividad eléctrica paralelo a los planos hexagonales. Este cambio de dirección hace que esta variable, esta propiedad física, sea distinta. Por ende, son anisotrópicos y no solamente el grafito, que es un sólido covalente, un sólido cristalino, sino todos los sólidos cristalinos. Muy bien. Sus unidades están ordenadas en disposiciones bien definidas, como lo dije, tienen un orden regular.
Eso hace que estén formando celdas unitarias. Y esta repetición de estas celdas unitarias hace que se forme el cristal, al cual conocemos como sólido cristalino. De cristal tiene superficies planas o caras con ángulos bien definidos ya en los cristales. Ejemplos. Ya te indiqué el hielo. Por ejemplo, el hielo, que es agua, H2O, es un sólido molecular. El cloruro de sodio, NaCl, es un sólido iónico. El azufre cristalino, azufre S8, es un sólido molecular también. Tenemos al cuarzo, al diamante, que es un sólido covalente al igual que el grafito, entre otros. Entonces, nuestra misión ahora, u objetivo, es conocer los ejemplos de cada tipo de sólidos y qué características tiene cada uno. Cada tipo de sólido cristalino, son cuatro, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, habíamos mencionado por ahí el término celda unitaria. La celda unitaria, chicos, es la porción más simple de la estructura cristalina que al repetirse, como te dije, en tres dimensiones reproduce todo el cristal. Esta es la estructura más simple, ¿no? La porción más simple del sólido. Si hacemos que esta porción se repita hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, se forma todo el cristal, que sería el sólido cristalino. Es la pieza más pequeña de un cristal, chicos, que al repetirse en todas las direcciones, forma la estructura de dicho material. ¿Correcto? Es como si una baldosa fuera la celda unitaria y muchas baldosas repetidas, todo el cristal. Así es. Entonces, la forma básica de la red cristalina. Esta celda unitaria nos va a mostrar dónde están los átomos y cómo se ordenan, pues. Por ejemplo, para el cloruro de sodio, NaCl, acabamos de ver como ejemplo, va a presentar una celda unitaria en forma cúbica. Esta celda unitaria en forma cúbica, al repetirse, va a dar como resultado el cristal de cloruro de sodio. Estos son los cuatro tipos de sólidos cristalinos, chicos. Los tenemos ahí, ¿se ve este cuadro? Entonces, ese es el resumen que vamos a llegar al día de hoy, pero vamos a ver un poquito más acerca de estos sólidos. Vayan chequeando por ahí. Con esto podrían hacer todas las preguntas de verdadero y falso que tengan de sólidos cristalinos, ¿eh? Por aquí. Voy a ir yo uno por uno, pues, chicos. De ahí vemos el cuadro al final, ¿no? Para ver si ha quedado ya todo claro. Sólidos iónicos. Los sólidos cristalinos iónicos, sus unidades son los iones y se repiten, dice, estos iones tanto positivos, cationes y negativos aniones en todo el cristal. Está constituida, es una red iónica constituida por cationes y aniones. Nuevamente, tomo como ejemplo el cloruro de sodio. Al ser un compuesto iónico, sabemos que el sodio está en forma de ion, el cloro está en forma de ion, y toda la red cristalina, si observas, hay.
Luego de un ion sodio, un ion cloro. Un ion sodio, un ion cloro, un ion sodio, un ion cloro, un ion sodio, un ion cloro, un ion sodio, un ion cloro. Es el camino de toda la red cristalina. Y esta red cristalina, formada por cationes y aniones, da como resultado este sólido iónico. Podemos ver las propiedades de punto de fusión, solubilidad, conductividad. Son fijas. Sí, son propiedades fijas. Entonces, ejemplos, cloruro de sodio, los óxidos metálicos, que son también iónicos, óxido de bario. Las sales, tanto oxisales como aloideas. Acá tenemos dos oxisales. Sería el nitrato de potasio. Para este caso, el ion va a ser el potasio y el anión va a ser el nitrato. Es un anión poliatómico, ¿no? El sulfato de cobre, el óxido de calcio, otro óxido básico, y una sal aloidea, mira, el fluoruro de calcio. Entonces, ejemplo de sólidos iónicos, toda sal aloidea, toda sal oxisal, todo óxido básico, metal, oxígeno, ¿no? Muy bien, acá tenemos más ejemplos. Mira, el sulfato de cobre hidratado, obviamente, es una sal hidratada, también es un sólido iónico. El permanganato de potasio, una sal. El óxido de cromo 3 también es un óxido básico. Muy bien. Vamos al siguiente sólido, que es el sólido covalente. Un sólido covalente está formado por una red covalente. Eso quiere decir que en su estructura interna encontraremos esta vez no iones, sino más bien átomos neutros. Átomos unidos por enlaces covalentes. Una gran red o grandes redes o cadenas de estos átomos enlazados covalentemente. Dado que los enlaces covalentes son más fuertes que los intermoleculares, claro. Ustedes han visto en fuerzas intermoleculares que un enlace químico, chicos, ¿se acuerdan esto o no? Un enlace químico que puede ser iónico, covalente o metálico es más fuerte que una fuerza intermolecular que puede ser dipolo-dipolo, London o puente de hidrógeno. ¿Se acuerdan de este apartado, chicos? ¿Se acuerdan de esta relación? Un enlace químico es más intenso, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso te dice, ¿no? Si el enlace covalente es más fuerte que una fuerza intermolecular, eso quiere decir que un sólido covalente es más duro porque su atracción es más intensa, se da por enlace covalente. Y tiene un punto de fusión más alto que los sólidos moleculares. ¿Por qué? Porque sus átomos van unidos más fuertemente que las moléculas en un sólido molecular. ¿Correcto, chicos? Entonces, un sólido covalente es más duro que un sólido molecular, tiene mayor punto de fusión que un sólido molecular. Ejemplo de sólidos cristalinos covalentes. El diamante, el cuarzo, el carburo de silicio, el grafito. Podemos ver las estructuras. Me pasé, perdón. Podemos ver sus estructuras y se están dando efectivamente por grandes redes de átomos enlazados covalentemente. Por ejemplo, el diamante, que está por aquí, cada átomo de carbono está unido a 4 átomos de carbono. Como vamos a ver aquí. Cada átomo de carbono está unido a uno.
a 2, a 3, a 4 carbonos, y eso lo vamos a ver siempre en toda la estructura. Es muy duro y es considerado un aislante eléctrico. El grafito, aquí está, el grafito, ejemplo clásico de un sólido covalente. El grafito, chicos, es un carbono que está organizado en capas hexagonales, como ya lo mencioné. Conduce la electricidad. Es más blando, obviamente, que el diamante. Ambos son carbono, ¿no? Tenemos al cuarzo como ejemplo. En el cuarzo existe una red covalente entre silicio y oxígeno, entre átomos de silicio y oxígeno. Es muy duro y está presente en la arena y en los minerales. El carburo de silicio es muy resistente al calor y se usa en la fabricación de abrasivos, ¿no? También tenemos por ahí otro ejemplo, voy colocando por ahí para que te empapes de ejemplos de este tipo de sólidos. El nitruro de boro, que tiene como fórmula Bn, es similar al diamante en dureza. Entonces, por lo general, estos son muy duros, tienen altos puntos de fusión, no se disuelven, generalmente insolubles en agua. Malos conductores también, excepto el grafito, que ya lo sabemos, y listo. Entonces, por aquí, otro ejemplito, voy a ponerlo por aquí, nitruro de boro cúbico, ¿no? Nitruro de boro cúbico. Vamos, punto 3. Sólidos, cristalinos, moleculares. A ver, entonces estos sólidos, como su mismo nombre lo dice, están formados por moléculas, redes de moléculas. Al ser moléculas, las unidades estructurales, pues estas moléculas se atraen por fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas pueden ser, como ya sabemos, dipolo-dipolo, London, puente de hidrógeno. Y tienen bajas temperaturas de fusión. Ya lo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque están unidas sus partículas por fuerzas intermoleculares, que son de intensidad baja. Entonces, por aquí tenemos al primero, agüita. Agüita sólida es el hielo seco, el hielo H2O, el hielo seco que es CO2. Si nosotros lo conocemos al CO2 como dióxido de carbono, en su estado sólido se suele llamar hielo seco. La naftalina. La naftalina también es un sólido molecular. Ahora, si bien es cierto, la naftalina es una sustancia orgánica. Perdón, chicos. Ando un poco agripado. Si bien es cierto, la naftalina es una sustancia, como te decía, orgánica, es una sustancia aromática. Eh, es un hidrocarburo. Es un hidrocarburo formado por dos anillos bencénicos, cuya fórmula es, pues está formada por 10 carbonos y 8 hidrógenos. También es un sólido molecular. Muy bien. Tenemos más ejemplos por aquí. El argón, el amoníaco sólido, el azufre, el dióxido de azufre, CO2.
metano, oxígeno, yodo, CO2, tetracloruro de carbono. Toda sustancia que sea molecular, esté conformado por moléculas donde hay atracción de fuerzas intermoleculares de estos tres tipos, va a ser considerado un sólido molecular. Por último, tenemos a los sólidos cristalinos metálicos. Los sólidos metálicos están constituidos exclusivamente por átomos de metal. Ahora, estos átomos metálicos están en forma de catión, como por aquí los cationes de cobre. ¿Cómo es que un catión está unido a otro catión? Si ambos son positivos y positivo positivo se repelen. Porque estos cationes, al ser cationes, sus electrones perdidos quedan libres y los electrones que son negativos permiten que estos cationes se mantengan unidos, ya que el catión positivo es atraído por los electrones libres y estos electrones libres con el otro catión. Eso permite que estos cationes se mantengan cerca y formen el sólido metálico. Ejemplo de este sólido metálico, pues todos los metales que tenemos en la tabla periódica. La plata, el cobre, el sodio, el hierro, el magnesio, el aluminio, el zinc, el mercurio. Solamente que el mercurio no sería un sólido metálico, sino líquido, ¿no? A temperatura ambiente. Estos sólidos se caracterizan por presentar un cambio de forma, ¿sí? Son deformables, ya que se puede cambiar, por ejemplo, un bloque de cobre o una barra de cobre a hilos de cobre, son dúctiles, o una barra de cobre a láminas de cobre, son maleables. Entonces, sus propiedades principales, aparte que presentan brillo metálico, entre otras propiedades. Muy bien. Me olvidé mencionar que los sólidos metálicos son buenos conductores de electricidad. Ajá. Los demás no conducen, a excepción del grafito, que es un sólido covalente. Ahora, los sólidos iónicos, para que conduzcan la corriente eléctrica, deben estar en estado líquido, o en todo caso disueltos en agua. Podemos volver al cuadro por aquí, y eso es lo que nos dice, ¿no? Añadiendo, ¿no? El metálico es un buen conductor. Los covalentes son malos conductores, al igual que los moleculares. Acá dice generalmente porque el grafito sí conduce la corriente eléctrica. Y los iónicos dicen buenos conductores cuando están fundidos, o sea, cuando están en estado líquido. En estado sólido, no. Muy bien. Chicos, ¿ha quedado claro sólidos cristalinos? Para ir por sólidos amorfos. ¿Hay alguna pregunta con sólidos cristalinos, chicos? Confirmen por ahí. Todavía están presentes. ¿Todo ok? Ah, muy bien. Todavía no llego al término de isotropía, pero ya mencioné que es lo contrario, que es anisotropía, ¿no? Chicos, la isotropía, ya que lo preguntan por ahí, es una propiedad de un material, en este caso sólido, de tener las mismas características en todas las direcciones. O sea, si tú mides una propiedad de un material,
un material X, mido por la propiedad de conductividad por aquí y por aquí, y te sale el mismo valor, entonces eso significa que el material es isotrópico. Ahora, profe, ¿qué propiedades pueden ser? Pues resistencia, conductividad, elasticidad. En cualquier dirección, si resulta igual, es isotrópico. Por ejemplo, el vidrio es isotrópico. En cambio, un sólido iónico, como el cloruro de sodio o el grafito, no son isotrópicos, son anisotrópicos. Entonces, un sólido isotrópico tiene propiedades uniformes, sin importar cómo lo observes y cómo lo midas. ¿Ok? Y eso se deduce de manera experimental, claro que sí. Isotropía, en general, mismas propiedades en cualquier dirección. Listo. Entonces, por aquí vamos a mencionar las propiedades de los sólidos amorfos. Los sólidos amorfos no presentan un orden regular de largo alcance. No. Sino más bien un orden irregular. Sus partículas no forman celdas unitarias, porque no hay una repetición de estas celdas que confieran a este sólido. No hay celdas unitarias en los sólidos amorfos definidas. Por ello son considerados amorfos, justamente por ello, ¿no? Su punto de fusión es variable, como te mencioné, es no definido y está dentro de un rango. Por ahí te dije, ¿no? Busca por ahí punto de fusión del vidrio. Si nosotros buscamos punto de fusión del vidrio, te va a salir que no tiene punto de fusión exacto. Y podría darse entre 1400 a 1600 grados Celsius en un rango. Por eso es variable. Entonces, a medida que se funde de golpe, así como lo hace el hielo y otros sólidos cristalinos, el vidrio se va ablandando poco a poco al aumentar la temperatura, ¿no? Se va derritiendo poco a poco al aumentar la temperatura. Muy bien. Presenta isotropía. Sus propiedades físicas o mecánicas, como ya lo dije, no dependen de la dirección en que la midan. Un sólido amorfo, al tener partículas en desorden, sin orden regular, o sea, en un orden irregular, hace que estos sean isotrópicos y que al medir sus propiedades, pues mecánicas, den el mismo valor en todas las direcciones. Esto sucede igual con los líquidos, ¿ah? Los líquidos también son isotrópicos. Ejemplos conocidísimos: vidrio, el caucho, el hule, los plásticos, el azufre amorfo, la madera, piedras, las rocas, las celulosas, entre otros, ¿no? Esos serían los ejemplos más clásicos de sólidos amorfos. Muy bien. Entonces no lo olviden. El corcho es madera también, sólido amorfo. Otros ejemplos por aquí. Es importante mencionarlos porque por ahí los he visto en pre. Te hablan acerca de las resinas. Al caucho le denominan goma, hule también. La cera, ¿no? El gel sólido. Por ahí un tipo de vidrio que se llama la obsidiana.
No es un vidrio volcánico, le denomina. Son ejemplos clásicos de sólidos amorfos. Listo, hemos acabado con sólidos. Yo creo que podemos ir a ver un momento de ejercicio de este episodio acerca de sólidos. Sí, voy a abrir la pizarrita para compartirles el material. Vaya viendo todos los ejercicios que tengan ahí en su material de sólidos. Ah, ¿te ve, chicos? Muy bien. Por aquí tenemos uno. ¿Cuál sería la clave ahí respecto a lo que hemos mencionado en clase, chicos? ¿Los sólidos iónicos presentan isotropía? No, esos son los amorfos. La solución, o sea, acuosa, de un compuesto iónico, o sea, un sólido iónico al disolverse en agua, ¿conduce la corriente eléctrica? Sí, porque ahí se liberan sus iones, tanto acuoso como fundido. ¿Los sólidos iónicos tienen puntos de fusión altos? Sí, porque es un enlace covalente el que los une, el enlace iónico. Por aquí la clave es la letra C, pues chicos. Vamos a otro de sólidos. Mira, este vino en examen de admisión del 2002 y ahora del 2008. A ver, ¿cuál sería la clave respecto a este ejercicio? Revisemos por aquí. Te dice, elija la alternativa que describa mejor el proceso de sublimación de una sustancia. A ver, primero, sabemos que la sublimación es el cambio de estado sólido a gas, ¿verdad? Solo vimos en el tema de materia. De sólido a gas. Entonces, acá dice líquido. Nada que ver. Vamos descartando. Ah, líquido. 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 Oye, se acabó, pues chicos. Descartando sería la letra B. Sin leer mucho, ¿no? Al aumentar la temperatura, la presión de vapor del sólido aumenta
Su presión de vapor aumenta, eso significa que sus partículas que inicialmente estaban en estado sólido se desprenden de este estado y son partículas libres, generando así partículas en estado gaseoso. Eso es. Eso sería el proceso de sublimación de una sustancia. Listo, se acabó. Fácil, ¿no? Vamos por aquí a otro de sólidos. Ahí está. ¿Cuál es la clave de la pregunta número 8? En la pregunta 8 nos dice, respecto a sólido, seleccione la secuencia correcta. ¿No? ¿Cuál es? ¿Es un estado de la materia con forma definida? Sí, forma y volumen definidos. Las unidades que la conforman están en contacto cercano, sí, y en posiciones y sitios fijos, es correcto, ¿no? Sus partículas no presentan desplazamiento, sino más bien movimiento en su misma posición de vibración o rotación. La 2. Sus unidades estructurales pueden ser átomos, ¿sí? Moléculas también, iones también, que se atraen entre sí con la fuerza suficiente para presentar rigidez. Claro, estos cuerpos son rígidos. Siguiente, en algunos sólidos, la red cristalina se forma por interacciones, o sea, fuerzas intermoleculares, sí. En estos casos están unidos por enlaces químicos, perdón, y en otros casos están unidos por enlaces químicos, efectivamente, en los sólidos iónicos, covalentes o metálicos. Son los cuatro tipos de sólidos que hemos visto, iónicos, covalentes, metálicos y moleculares. Listo, chicos, la clave es la letra A, entonces. Todo es correcto. Siguiente, el año 1997. Pregunta de sólidos. ¿Cuál de los siguientes enunciados son verdaderos? Dice. ¿Cuál es la clave, chicos? A ver, les doy por ahí 2 minutitos. Díganme la clave. ¿Hay clave o no hay clave, chicos? Vamos a ver por aquí. Dice así. Me piden las verdaderas. El olor que tienen algunos sólidos, como el yodo, generalmente son los moleculares, la naftalina, es una prueba apreciable. Presión de vapor, sí. Chicos, me olvidé mencionar algo importante. Hemos visto el término de presión de vapor. Los sólidos moleculares, la B me dice, los sólidos moleculares, sólidos moleculares, tienden a sublimarse.
Estos tienen la capacidad de sublimarse fácilmente. Se subliman. Chicos, y eso se debe a su valor de supresión de vapor, ¿correcto? O sea, la presión de vapor es la presión que ejercen las partículas de estado sólido para convertirse en fase de vapor. Eso quiere decir que sus presiones de vapor tienen presión de vapor relativamente altos comparados con los iónicos o covalentes. ¿Y por qué su presión de vapor es alto? Porque su unión de sus partículas están unidas por fuerzas intermoleculares que son débiles. ¿Qué significa que la presión de vapor es alta? Que las moléculas pueden escapar muy fácilmente de lo que es estado sólido y convertirse a estado gaseoso, como el hielo seco, el yodo, la naftalina, que están como ejemplos aquí. Entonces, por eso se subliman fácilmente. Se subliman fácilmente porque presentan una presión de vapor elevada comparado con los otros sólidos. Entonces, el yodo y la naftalina nosotros reconocemos que son moleculares y esa es una prueba de su apreciable presión de vapor verdadera. El lado dice, en los sólidos cristalinos, los átomos ocupan posiciones definidas y siguen un ordenamiento regular. Eso es correcto, ¿no? El proceso completo de la evaporación de un sólido y recondensación de un gas directamente, eso le llamamos sublimación y sublimación inversa, se conoce como sublimación. Aquí las tres serían correctas, chicos, y la clave es la letra E. Es un dato más para ahí para sólidos. Los sólidos moleculares se subliman fácil por presentar una presión de vapor alta. ¿Qué significa que la presión de vapor es alta? Que las moléculas pueden escapar más fácilmente al estado gaseoso. Y eso se debe a la poca intensidad de unión que existe entre estas moléculas, que son las fuerzas intermoleculares. Muy bien. Creo que hemos visto ya bastante de estado sólido. Uno más, porque vamos a hacer hasta la 15. Tres más sería 13, 14 y 15. Y pasamos a estado líquido. Chicos, la 13. ¿Cuál sería la clave de la 13? Dice así, los sólidos cristalinos, el hielo, cloruro de sodio, tienen punto de fusión definido. Sí, eso es correcto. Mientras que los sólidos amorfos se ablandan en un intervalo de temperatura, como lo mencionamos del vidrio. Sí, su punto de fusión es variable. Correcto. El cuarzo, que es el dióxido de silicio, el dióxido de carbono, el diamante y algunos plásticos presentan la propiedad de anisotropía, chicos. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? A ver, el cuarzo es un sólido covalente. El dióxido de carbono es un sólido molecular. El diamante es un sólido covalente.
Y aquí la pregunta es, los plásticos, habíamos dicho que por lo general son sólidos amorfos, ¿no? Pero algunos plásticos, chicos, es que hay una gran cantidad de plásticos, polímeros, pueden presentar anisotropía. Por eso el término está ahí. La clave de esta pregunta es que dice algunos. Sí, algunos. Los polímeros, que son grandes cadenas de átomos que conforman dichos plásticos, polímeros, pueden orientarse en una dirección específica. Entonces, sus propiedades van a cambiar obviamente si es que la dirección cambia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una fibra, ¿no? La fibra óptica, las fibras plásticas, son considerados por aquí sólidos anisotrópicos. Término está aquí en la palabrita algunos. O en otros casos, los polímeros. Algunos de estos tipos de polímeros, como ya mencioné, pueden presentar este orden regular. Entonces, ¿cuándo los plásticos van a presentar anisotropía? Cuando sus moléculas estén orientadas direccionalmente. Y solo se cumple en algunos y poquitos tipos de plástico. Así que esto es verdadero. Si no hubieran colocado la palabra algunos, pues yo tomo como ejemplo al ámbito general, parte general de los plásticos, y estos los tengo que considerar necesariamente isotrópicos. ¿Sí? Y la 3 dice, los sólidos cristalinos presentan diferentes geometrías, características de cada sustancia, ¿sí? Debido a que sus átomos, iones o moléculas tienen un ordenamiento regular y bien definido. Cristalinos, ordenamiento regular, definido, correcto. Y aquí la clave es la letra A. Vamos a la pregunta 14, chicos. A ver, esto para ustedes, díganme cuál es la clave, directo, por ahí, para ya pasar a estado líquido. De frente, de una, chicos. ¿Cuál es el sólido amorfo? El caucho, ¿no? El hielo seco, molecular. Sal común, iónico. Cuarzo, covalente. Cromo, metálico. Chicos, aquí ordene los puntos de fusión en forma decreciente para sólidos iónicos, metálicos, moleculares, polares y no polares. Cuando dice polares y no polares, claramente se refiere a los sólidos moleculares y estos son últimos. Y los últimos van a ser los no polares porque ellos están enlazados por fuerzas de London, que es una fuerza intermolecular de intensidad muy, muy baja. Luego estarían los polares y por eso me puedo guiar. No puede ir iónico si polar es primer puesto, no. Imposible iónico como último puesto. No puede ir último puesto polares y primer puesto no polares. Entonces por aquí, por descarte nada más, la clave sería la letra C. Los iónicos son los que presentan altos puntos de fusión. Los metálicos de medio a alto, de moderado a alto. Variables en realidad sus puntos de fusión. Pero sí, bien es cierto, sus puntos de fusión van a ser más altos que los polares no polares que tienen fuerzas intermoleculares. No polares al último porque tienen fuerzas de London. En cambio, los polares tienen London y dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Estos dos últimos son los más intensos de las fuerzas intermoleculares. Listo. Vamos ahora a continuar la clase viendo la segunda parte que es estado líquido. Y cerraremos viendo algunos ejercicios
de esta parte. A ver, chicos. El estado líquido es el segundo estado de agregación de la materia. Aquí las fuerzas de atracción, debido a las interacciones moleculares, ¿sí? Debido a las fuerzas intermoleculares, son similares a las fuerzas de repulsión. Ujú. Y las cuales son originadas por los movimientos de vibración, por la atracción, vibración-rotación, y traslación por la repulsión. Dentro de las fuerzas de atracción tenemos a las interacciones moleculares, puente hidrógeno, dipolo-dipolo, fuerzas del ONU, y en la repulsión, los movimientos moleculares que ya hemos mencionado, como vibración, rotación y traslación. Mira, te lo dije y te lo vuelvo a decir. Los líquidos son considerados isótropos, ¿no? Isotrópicos. Eso significa que si yo mido la viscosidad de un líquido en cualquier dirección, su conductividad también, va a dar el mismo valor independientemente de la dirección donde la mida, ¿no? Y eso es debido al movimiento aleatorio que hay en sus moléculas, al igual que un sólido amorfo. Bien. Propiedades del estado líquido, chicos. Primera propiedad, tensión superficial. Cuando me refiero a la tensión superficial, voy a utilizar este símbolo, es el gamma, ¿sí? Voy a utilizar este símbolo de aquí. Y vamos a ver qué es la tensión superficial. La tensión superficial se puede definir, chicos, de varias formas. En este caso la vamos a definir de la siguiente manera. Es la energía necesaria, dice, para incrementar el área superficial de un líquido en una cantidad unitaria. ¿Eso qué significa, chicos? Que la tensión superficial de un líquido se va a dar, como su mismo nombre lo dice, en la superficie de dicho líquido, en la película de la superficie de dicho líquido. Entonces, esta tensión superficial hace que esta superficie se comporte como una película elástica, una cama elástica, pero solo aquí en la superficie. Las moléculas en la superficie son atraídas hacia el interior, como observamos aquí, formando así una capa resistente. Gracias a este efecto, los insectos o algunos insectos pueden caminar sobre el agua. Gracias a esta propiedad de tensión superficial, podemos observar que las gotas de agua son redondeadas, pero mientras más fuerzas presente el líquido, más redondo es la gota. Podemos observar también que una aguja puede flotar si está dado de manera horizontal. Y mientras mayor sea la tensión superficial, más difícil es de romper la superficie de este líquido. Entonces la tensión superficial la podemos considerar como una fuerza también, que mantiene unida la superficie de un líquido. O como una resistencia que ofrecen los líquidos a la ruptura de la superficie. Se puede expresar como la fuerza por unidad de longitud actuando sobre una línea al incrementar la superficie del líquido. Entonces lo puedes definir como energía, como resistencia, como fuerza. Entonces en la tensión superficial aparecen las fuerzas no compensadas sobre las moléculas que están en la superficie del líquido que van a ser atraídas internamente y eso genera una resistencia, ¿no? En la superficie. Muy bien. Entonces, las consecuencias, por ahí ya te iba mencionando, ¿no? Consecuencias de esta propiedad. Está relacionado con la formación de espuma, burbujas y pompas de jamón. Sí, las burbujas, la formación de burbujas es gracias a la tensión superficial de los líquidos. La formación de gotas esféricas es gracias también a esta tensión.
tratan, dice, de tener menor área superficial. Ahora, si nosotros comparamos la gota de agua, que tiene esta redondez, mira, si o no, no me vas a dejar engañar, como tu lágrima, cuando ella se fue. La gota de agua tiene esta redondez. Pero si nosotros de un gotero derramamos una gota de mercurio, la gota de mercurio es más redonda. Este de agüita, este de mercurio. ¿Y sabes por qué? Porque en la gota de mercurio hay átomos de mercurio que están unidos muy fuertemente por enlace metálico. Aquí hay partículas, moléculas de agua que están enlazados por puente de hidrógeno. Como el enlace metálico es mayor que, más intenso que el puente de hidrógeno, pues es más redondo su gota. ¿Es correcto? A eso se debe. Mientras más fuerte es la atracción de sus partículas, tiene mayor tensión superficial y por lo tanto su gota tiene mayor redondez. Muy bien. ¿Qué más dice? Formación de una película elástica en la superficie del líquido que permite pequeños objetos queden suspendidos. Permite explicar por qué las plantas y árboles pueden llevar, dice, agua hasta lo más alto de sus ramas. Eso justamente es por el efecto de capilaridad, que ahora lo vamos a explicar. La capilaridad se mide con el ascenso o descenso de un líquido mediante tubos capilares, que son tubos finos. Y ahí se va a poder observar dos tipos de menisco, tanto cóncavo y convexo, definiendo así o pudiendo decidir qué propiedades presenta cada uno de estos líquidos, cuáles son las fuerzas que gobiernan cada uno de estos líquidos. Permite explicar por qué dice una tela normal se moja y no una impermeable. No como los chubasqueros, que no te permite que te pueda, que te puedas mojar en plena lluvia, ¿no? En las impermeables. Mira, ¿cómo varía la tensión superficial con la temperatura? A medida que se aumenta la temperatura, y esto se demuestra experimentalmente, la tensión superficial del agua, ¿qué sucede? Disminuye. ¿Y por qué? Cuando nosotros calentamos el agua, las fuerzas intermoleculares pierden fuerza, pierden intensidad. Serían las puentes de hidrógeno, ¿no? Al perder intensidad, chicos, eso hace que las partículas en la superficie del agua también pierdan la intensidad de atracción por las otras partículas que se encuentran internamente. Y eso hace que la resistencia disminuya de la superficie. Entonces aquí disminuye la tensión superficial a medida que aumenta la temperatura. Tiene una relación inversa con la temperatura, chicos. ¿Por qué? Porque la tensión superficial tiene una relación directa con las fuerzas intermoleculares. Y vamos ahora a ver la acción capilar, la capilaridad. Este efecto, bueno, definido como ascenso de líquidos por tubos muy delgados, podemos observar aquí lo siguiente. Los dos ejemplos corresponden a quién? Al agua y al mercurio. Si nosotros observamos este tubo de ensayo, contiene agua, observo un menisco en forma de U. Este menisco es cóncavo. Pero si yo tengo en un tubo de ensayo mercurio, observo en la superficie una forma, un menisco convexo, forma de un vertido. Esa forma, oh, que no me gusta. Entonces, mira, si nosotros tenemos un recipiente con agua, colocamos un tubo fino, el líquido, que es el agua, asciende, formando un menisco cóncavo. Por aquí
Si tenemos una superficie con perdón, un recipiente con mercurio, colocamos un tubo fino, observamos que el mercurio desciende formando un menisco convexo. Perdón, aquí es convexo. Ujú. Entonces, estos experimentos, estas experiencias, hacen que nosotros podamos decir quién presenta mayor tensión superficial y quién menor tensión superficial. Parte de ello, ¿por qué se da este efecto de capilaridad? Porque uno asciende y el otro desciende. Observemos aquí. Te dice, las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión. ¿Qué es fuerza de adhesión? La fuerza de adhesión se da entre la partícula del vidrio de este tubo fino y las partículas de agua. Aquí, esta atracción es de adhesión. ¿Y qué es la fuerza de cohesión? La atracción entre una partícula de agua y otra partícula de agua. Entonces, si nosotros comparamos la fuerza que existe entre las partículas de vidrio y agua y entre las partículas de agua, la más fuerte es la de vidrio y agua, de adhesión. Es por eso que lo jalan por los costados formando una sonrisa, ¿no? Una forma de U. Y ese menisco es cóncavo. En cambio, aquí, si hablamos de las partículas de mercurio, su fuerza de cohesión entre estas partículas de mercurio, que es el enlace metálico y es muy fuerte, va a ser más fuerte, pues obviamente que la atracción entre la partícula del vidrio y el mercurio, que sería la de adhesión. La de cohesión es más fuerte aquí, entre mercurio-mercurio. ¿Por qué? Porque es enlace metálico. Debido a ello, no jala con tanta fuerza las partículas del vidrio a las partículas de mercurio, sino más bien hay una mayor intensidad de fuerza entre las partículas de mercurio y eso permite poder observar esta forma en la superficie, U invertida, menisco convexo. ¿De acuerdo? Y por eso el descenso, pues, ¿no? Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de la viscosidad. Chicos, la viscosidad se define como la resistencia a fluir. Mientras un líquido se resiste más a fluir, es más viscoso. Y para que se resista más a fluir es porque sus fuerzas intermoleculares son más intensas. Ahora, yo quiero disminuir la viscosidad de un líquido. Pues para volverlo menos viscoso, tendré que aumentar la temperatura. La temperatura aquí también se relaciona de manera inversa con esta propiedad. Porque al aumentar la temperatura, disminuyen las fuerzas. Y al disminuir las fuerzas, disminuye la viscosidad. A mayor viscosidad, mayor resistencia a fluir. Se manifiesta solo en líquidos y en movimiento, dice, ya que en reposo solamente actúa la gravedad. Respecto a la forma y el tamaño, chicos. Si tengo por ahí dos líquidos que presentan las mismas fuerzas intermoleculares, ¿cuál tendrá más viscosidad? Pues tendrás que fijarte en su forma, en su tamaño. Primero en el tamaño. Si nosotros observamos el tamaño, los líquidos que presentan moléculas más grandes van a ser las más viscosas. Las más pequeñas, las menos viscosas, que van a fluir con más facilidad, obviamente. Ahora, si nosotros no observamos la forma, las esféricas
fluyen con facilidad respecto a la forma de este líquido. Y la forma lo podemos ver respecto a la tensión superficial, ¿no? Por ahí, entonces, se acompañan estas propiedades. La presión no varía, no afecta a la viscosidad, ¿ya? Tiene poca o nula incidencia, dice. En todo caso, podemos decir que no afecta. Cuando mayor es la viscosidad de un líquido, más lentamente fluye. Observa aquí. La miel, por ejemplo, es un líquido viscoso. En cambio, el alcohol, el agua, es- fluye con facilidad, ¿no? La viscosidad de los líquidos es mucho mayor a la viscosidad de los gases, obviamente. ¿No? Si bien es cierto, se puede medir la viscosidad de los gases, pero tiene valores muy pequeños, porque también son fluidos, así que se puede medir su viscosidad. Entonces, por ahí, chicos, eh, la viscosidad de los líquidos siempre va a ser mayor. Como ya lo mencioné, disminuye con la temperatura, mira, aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad, relación inversa. Y tenemos aquí un cuadrito muy importante respecto a cómo cambia la viscosidad respecto a la temperatura, estructura, tamaño y fuerzas intermoleculares, que por cierto ya lo hemos enunciado. Dice que la viscosidad tiene que ver con la facilidad con que las moléculas individuales de un líquido puedan moverse con respecto a otras. Depende de la temperatura, como ya hemos dicho, la viscosidad de los líquidos disminuye con la temperatura. Su estructura y tamaño. Para ver el tamaño, tenemos que hallar la masa molar o molecular. A mayor masa molar, más viscoso. Y para ver la estructura, tendremos que ver si es lineal o tiene ramas. La lineal tiene mayor viscosidad. Claro, si yo tengo dos sustancias que tienen la misma masa molar, pues tengo que ver su estructura. El lineal es más viscoso que uno que es ramificado. Por ejemplo, si nosotros hablamos de moléculas de hidrocarburos, yo puedo tener un hidrocarburo formado por carbonos e hidrógenos y los carbonos están eh, dados de manera lineal. Pero también puedo tener la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, pero esta vez no, su estructura no es lineal, sino queda un carbono fuera de la línea. A eso lo denominamos ramificado. El lineal va a ser más viscoso que el ramificado. Presentan el mismo tamaño porque es la misma masa molar, pero el lineal al final va a presentar mayor viscosidad. ¿De acuerdo? Y eso se debe a que tiene una mayor área para la intensidad de sus fuerzas de atracción, que serían aquí las fuerzas del hondo. Aquí una menor área. Entonces aquí tiene mayor fuerza del hondo que en el ramificado y por eso es más viscoso. Y respecto a las fuerzas intermoleculares, obviamente, si nosotros comparamos dos sustancias que tienen diferentes fuerzas intermoleculares, una de puente de hidrógeno va a ser más viscoso que una del hondo, obviamente. ¿Por qué? Porque hay una mayor intensidad en sus fuerzas de atracción de sus moléculas. Tenemos por aquí la siguiente propiedad. Volatilidad, chicos. Vamos a llegar hasta temperatura de ebullición. Sí, ya que estado gaseoso, por ahí lo van a ver la próxima semana. Yo lo tengo todo junto. Igual se los paso, ¿sí? Completito. Vamos a volatilidad. La volatilidad es una propiedad que mide la tendencia de las sustancias a pasar a la fase gaseosa. ¿Cuándo se dice que un líquido es más volátil?
Pues cuando tiene la mayor facilidad para convertirse en gas. ¿Qué significa que tiene mayor facilidad para convertirse en gas? Que su punto de ebullición es bajo. Por ejemplo, el éter, el alcohol, es más volátil que el agua a condiciones ambientales. Entonces, un líquido volátil se vaporiza con facilidad, pero un sólido también se puede vaporizar y a este proceso se le denomina sublimación, ¿no? Eso se debe a la presión de vapor que ejercen los gases, las partículas gaseosas de dicha sustancia. Factores que afectan la volatilidad. Las fuerzas intermoleculares. Si son muy fuertes, el líquido es menos volátil. ¿A qué se refiere? Si en un líquido, chicos, si en un líquido, ups, perdón, moví la diapositiva. Si en un líquido las partículas se encuentran muy fuertemente atraídas, entonces es más difícil que estas partículas se escapen a estado gaseoso, a estado vapor. Es por eso que si es más difícil, es menos volátil. En cambio, si las fuerzas son suaves, de poca intensidad, pues las moléculas de líquidos se escapan fácilmente convirtiéndose a fase de vapor y eso hace que sean más volátiles. ¿Me dejo entender? Entonces, acabamos de encontrar una propiedad donde las fuerzas intermoleculares están relacionadas de manera inversa con esta propiedad. Mayor fuerza intermolecular, menor viscosidad, volatilidad, perdón. Caso contrario, menores fuerzas intermoleculares, mayor volatilidad del líquido. ¿Y la temperatura? La temperatura proporciona movimientos moleculares de rotación y vibración y traslación, los cuales se oponen a las interacciones moleculares. Eso quiere decir que si aumento la temperatura, las fuerzas intermoleculares disminuyen y la volatilidad aumenta, ¿no? Listo. Entonces por aquí dice, la evaporación puede ocurrir a cualquier temperatura, ¿eh? El término evaporación significa que el líquido puede convertirse en vapor a cualquier temperatura. Solo cuando hablamos de ebullición ocurre a una temperatura fija, o sea, en el punto de ebullición. La evaporación se da en la superficie del líquido. La ebullición se da en toda la masa del líquido. En toda la masa del líquido. ¿Correcto? Por ejemplo, el punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius. A esa temperatura, todas las partículas de líquido están convirtiéndose poco a poco a estado vapor. En cambio, si yo tengo agua líquida y la tengo a 40 grados Celsius, menos que su punto de ebullición, las partículas de agua van a ir dejando de ser de líquido a vapor, pero de la superficie. Primero de la superficie. Se va a ir evaporizando. Primero las partículas de la superficie, unas a otras, van saliendo de estado líquido a estado vapor. Por eso dice aquí, ¿no? La evaporación del líquido. Aquellas moléculas que se encuentran en la superficie de un líquido, cuyas energías cinéticas son mayores, pueden escapar hacia el espacio que está arriba de la superficie del líquido. El grado de energía cinética se muestra con los diferentes tonos de color, ¿no? Los grados de energía cinética. Entonces, los que tienen mayor energía cinética van a ir saliendo y esos se encuentran, pues, principalmente en la superficie. A eso se le denomina evaporación. Entonces, a mayor temperatura, mayor volatilidad. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura, las partículas salen con mayor facilidad de líquido a estado gaseoso. Por lo tanto, son más volátiles. Directamente, se relaciona directamente con la temperatura, inversamente con las fuerzas intermoleculares. Cambio aquí, ¿no? Para esta propiedad. Muy bien.
Y esto está relacionado con la presión de vapor, pues chicos. Este término de presión de vapor significa que es la máxima presión que ejerce el vapor de un líquido cuando se establece un equilibrio de estos dos estados, líquido-vapor, a una cierta temperatura. O sea, si yo tengo un equilibrio, una sustancia, en un recipiente cerrado, donde tengo, por ejemplo, agua líquida y vapor de agua, la máxima presión que ejerce el vapor a este líquido en ese equilibrio se le denomina presión de vapor. Es constante y no depende de la cantidad de líquido. Puedo tener 1 litro de agua, 3 litros de agua, la presión de vapor es la misma y esto se da a una temperatura dada. Tan solo depende de la temperatura y la naturaleza del líquido. Por ejemplo, tenemos aquí diferentes puntos de temperatura. Si yo quiero medir la presión de vapor del agua a 100 grados Celsius, su presión de vapor es de una atmósfera, 760 torr, que son 760 milímetros de mercurio. A esa presión puedo decir que su temperatura de ebullición es de 100 grados Celsius. Para el agua, para el alcohol, casi 80. Para el dietiléter, casi 35. Para el etilenglicol, todavía tendría que ser a una temperatura mayor. ¿Correcto? Entonces yo puedo observar que a una presión dada, si se traza la curva respecto a esta gráfica de temperatura-presión, puede indicar que en la intersección encontraremos la temperatura de ebullición de cada líquido. Entonces, el que tiene menor temperatura de ebullición, yo puedo decir que se trata de un líquido más volátil. El que tiene mayor temperatura de ebullición, menos volátil. A una presión dada, ¿no? Esto está dado a presión de una atmósfera. Cuando la presión es de una atmósfera, es una presión normal. Por lo tanto, estas temperaturas de ebullición son denominadas temperaturas de ebullición o puntos de ebullición normal. Normal, el término normal de condición normal se da a presión de una atmósfera, o sea, igual a 760 milímetros de mercurio. Muy bien, entonces la presión de vapor. Si yo tengo una cantidad de líquido, se coloca dentro de una superficie, dentro de un recipiente cerrado, como lo había mencionado antes. Las moléculas que se escapan a la superficie del líquido, de la superficie del líquido, quedan atrapadas en este espacio inmediatamente y de esta forma alcanzará un estado en el cual la velocidad de evaporación se iguala a la velocidad de condensación. ¿Qué quiere decir? Que a medida que una molécula de líquido se convierte a gas, a vapor, al mismo tiempo y a la misma velocidad, una molécula de vapor se convierte en estado líquido. Cuando haya esa interacción, la velocidad de vaporización y la velocidad de condensación es la misma, entonces podemos decir que el equilibrio, se ha alcanzado el equilibrio líquido-vapor. O sea, va a haber la misma cantidad de moléculas gaseosas y líquidas. Pero no significa que no hay un movimiento, sí hay un cambio. Al mismo tiempo y a la misma velocidad, una molécula gaseosa se convierte en líquido y un líquido, una molécula líquida, una molécula gaseosa. Gracias a esta igualdad de evaporación y condensación, se establece el equilibrio denominado líquido-vapor. O sea que una sustancia puede coexistir
a una misma temperatura, a unas mismas condiciones de presión-temperatura en estado líquido y vapor. Incluso podría coexistir en los tres estados, sólido, líquido, vapor. Y a eso se le denomina ya punto triple. Muy bien. Vamos por la última propiedad, que es temperatura o punto de ebullición. Y es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala con la presión externa. La presión externa normal es de una atmósfera, por lo tanto, a una atmósfera tendremos el valor de la temperatura de ebullición normal. En la evaporación no se cumple ello. Ya hemos visto cuál es la diferencia de evaporación y ebullición, ¿no? Evaporación se da en la superficie, esto se va a dar a una temperatura menor que la de ebullición, que es una temperatura a la cual toda la masa de líquido se va vaporizando. A eso se le denomina ebullición. Calentamos 78,5 grados Celsius, el alcohol etílico empieza a hervir. Eso quiere decir que ahí la presión de vapor ha alcanzado o ha igualado a la presión externa. Muy bien. Entonces, cuando la presión externa es de una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, es porque está a nivel del mar. Y a eso se le denomina, a esa temperatura que indicamos a esta presión, punto de ebullición normal. Ujú. Entonces, una sustancia líquida tiene un solo punto de ebullición normal. No depende de la cantidad, como habíamos mencionado. Y puede tener diferentes puntos de ebullición de acuerdo a las condiciones de presión a la que esté sometido el líquido. Claro que sí, chicos, si la presión, si estamos en 1, a la presión atmosférica es menor, ¿sí o no? Y si la presión atmosférica es menor, pues la temperatura de ebullición también. O sea que el agua va a hervir a una menor temperatura. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay una mayor altitud. Y a una mayor altitud, la presión de vapor es, perdón, la presión atmosférica es menor. Este es el resumen, chicos. Si se trata de un líquido volátil, las fuerzas de atracción son bajas, la viscosidad es baja, la tensión superficial es baja. ¿Pero por qué es volátil? Porque su presión de vapor es alta. Se evapora fácilmente, velocidad de evaporación alta. Su punto de fusión es bajo, su punto de ebullición es bajo. Si es un líquido no volátil que tiene fuerzas intermoleculares fuertes, fuerzas de atracción alta entonces, la viscosidad alta, tensión superficial alta. La presión de vapor es bajo, ¿por qué? Porque no genera vapor ya que las fuerzas son fuertes en el líquido. La velocidad de evaporación entonces también es baja y los puntos de fusión y ebullición son altos. Esto sería por aquí importante para las preguntas teóricas. Tensión superficial, punto de ebullición, viscosidad, tienen una relación inversa con la presión de vapor y directa con las fuerzas intermoleculares. Con eso puedes resolver directo cualquier tipo de ejercicio. Muy bien, la próxima clase verás estado gaseoso y continúas con la segunda parte de este tema general que es estados de agregación. Vamos a ver rápidamente algunos ejercicios por aquí de lo que hemos visto en clase respecto a estado líquido. Como son teóricos, no nos va a tomar mucho tiempo. Muy bien, tenemos aquí la primera preguntita y nos habla, dice, para las mismas condiciones de temperatura, el tiempo en orden
en orden creciente que tardará un líquido en fluir? A ver, un líquido va a tardar más tiempo en fluir si es más viscoso, ¿no? Si es más viscoso, tarda más tiempo en fluir. Entonces dice en orden creciente, o sea, del menos viscoso que va a tardar menos tiempo en fluir al más viscoso. Del menos viscoso al más viscoso. ¿Cuál será de estos tres el menos viscoso, chicos? Viscosidad. Por aquí, de menos a más. Que tarda menos tiempo en fluir y más tiempo en fluir. El menos viscoso pues va a ser el agua, pues, ¿no, chicos? Agüita, claro, y agüita es 2. Luego, ¿quién será? ¿El aceite o la miel de abeja? Chicos, datos experimentales demuestran que sería el aceite. La miel es más viscosa, chicos, ¿no? Es muy, muy viscosa la miel, ¿ah? Así que aquí sería 1, perdón, 2, 1, 3. ¿Y dónde está esa clave? La letra B. Siguiente. Relaciones, característica y propiedad. ¿Cuál sería, chicos? Tendencia de un líquido a vaporizarse, o sea que se vaporiza fácilmente. Volatilidad. Aquí sería A. Moléculas que ingresan y salen de un líquido con la misma frecuencia. Pues sería aquí equilibrio dinámico, que se llama equilibrio líquido-vapor, ¿no? Ingresan y salen de líquido con la misma frecuencia, con la misma velocidad, velocidad de condensación y de evaporación. Por último dice presión que ejerce la fase gaseosa sobre su fase líquida. Pues esa es la presión de vapor. Y la clave es la letra T. Tenemos por aquí la pregunta número 5. ¿Cuál es la clave de las 5, chicos? La viscosidad del agua es menor que la viscosidad del aceite. Verdadero, ¿no? La viscosidad disminuye con el incremento de la temperatura. Sí, porque sus fuerzas intermoleculares disminuyen, ¿no? Y la siguiente dice, la viscosidad es generada por el rozamiento de las moléculas de un líquido. Efectivamente, las moléculas de un líquido, por ejemplo, tengo una superficie así, con pendiente, y aquí tengo un líquido. Este líquido genera una fuerza de rozamiento con la pendiente. Entonces, es generada por el rozamiento de las moléculas de un líquido. Eso es lo que te está indicando en la proposición 3. Y por ello es correcto. Mientras más viscoso es, mayor rozamiento va a haber y por lo tanto va a fluir lentamente. Pregunta número 6. Vino en pre 2010-2. La tensión superficial de un líquido, dice, es energía necesaria, ¿sí? Se define como energía necesaria para aumentar la superficie de los líquidos por unidad de área. Correcto, ¿no? Su definición. La viscosidad es una medida de los líquidos al fluir. Efectivamente, a menor fluidez, mayor viscosidad. La presión de vapor es independiente, o sea, no depende de la cantidad. Claro que sí, lo mencionamos. Y aumenta con la temperatura. Sí, habíamos visto una gráfica entre lo que sería presión de vapor, temperatura, y las curvas son hacia arriba, con pendiente positiva. Así que
A mayor temperatura, mayor presión de vapor. Eso es correcto. La clave es la letra C. Vamos a la pregunta número 7, la última. Y en la 7 dice, respecto a los estados de agregación, alumno sabio, indique las proposiciones incorrectas. En el estado sólido, la materia tiene forma rígida. Muy bien, eso es correcto. ¿Eso quiere decir que su volumen se afecta con la presión? No, ¿verdad? Porque te está diciendo que es compresible y los sólidos son incompresibles. Eso es falso. La presión solo le afecta a los gases, ya que ellos son compresibles. Los gases son fluidos. Sí, el volumen del gas varía conforme varía la temperatura y presión. Correcto. Eso lo vas a ver en el siguiente capítulo. Hay tres variables de estado, presión, volumen y temperatura, que definen el comportamiento de un gas. Por lo tanto, al variar la temperatura, presión, el volumen también va a variar. Y en la 3 dice, los líquidos tienen volumen fijo. Sí, el volumen es fijo, la forma no. Son fluidos, correcto. Toman la forma del recipiente que lo contiene, o sea que no tienen forma definida. Muy bien. Y en la 4 los cambios de estados van acompañados de cambios de volumen. Eso es correcto, ¿no, chicos? ¿Por qué? Mira, te explico así. Vamos a colocar tres cuadritos y te explico. Tres cuadritos y te explico. De la toma microscópica de un estado sólido, mira, voy a colocar solo cuatro partículas. En el estado sólido las partículas van junticas. En el estado líquido un poquito más separadas. Y en el estado gaseoso ya con mayor distancia van separados. Mira el volumen que ocupa estas cuatro moléculas de estado sólido. Mira el volumen que ocupa ahora estas moléculas de estado líquido. Aumenta el volumen, ¿no? Porque están más separadas. Y mira el volumen que ocupa el estado gaseoso. Y aumenta porque hay una mayor separación. Entonces, todo cambio de estado de sólido a líquido, de líquido a gas, va con un cambio de volumen, pues con un aumento de volumen. Y al cambiar el volumen y no la masa, la densidad cambia. Por eso que los sólidos son más densos que los líquidos y los líquidos más densos que los gases de forma general. Así que aquí la clave sería la letra E. Bien, pues chicos, hemos avanzado por ahí una gran cantidad de ejercicios. Te quedan también por ahí unos 7, 8 ejercicios para terminarlos. Revísalos que yo te voy a dejar las claves. Perdón, nos vemos el próximo jueves en el mismo canal y a la misma hora. Cuídense, mis chicos. A seguir repasando, ¿sí? Nos vemos. Chau, chau.